Bueno, y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. En el tema de la vuelta a clases. En el tema de la vuelta a clases. ¿Ya lo tenemos? No. Ok. Pues viene ahora. Después cuando usted... Ok. En el tema de la vuelta a clases, que se ha estado discutiendo, que se ha estado analizando, y en lo cual el Consejo Nacional de Educación se reunió ayer, ha habido un alto grado de desinformación sobre la situación. Los abanderados a capa y espada de la vuelta a clases filtraron una información de que se había decidido volver a clases y que ya esta semana se va a establecer el protocolo. Porque tienen una campaña en ese sentido. Pero hoy, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldariel Suero, dijo que el Colegio Médico Dominicano, los médicos advierten la peligrosidad de la vuelta a clases masivamente sin que se establezcan ningún tipo de protocolos y sea de una forma parcial, porque no está bajo control la situación del coronavirus, de la pandemia. Ya la directora, la presidenta de la ADP, la señora Xiomara Guante, escúcheme el Alzheimer, señores, son 70 años. Xiomara Guante dijo, y lo dijo ayer aquí, incluso en nuestro programa, que los maestros no están de acuerdo con eso hasta que no estén vacunados y no haya un grado de seguridad, de garantías de la situación de salud de los estudiantes y de los maestros. Entonces, hay dos factores interesantes ahí. Yo creo que hizo bien el ministro de Educación en decir que realmente no se ha decidido la vuelta a clases la semana que viene o durante este año escolar todavía, como han dicho alguna gente, que eso se va a establecer un protocolo de acuerdo a la incidencia de la pandemia y que podría ser a lo largo del año, pero yo creo que la declaración del ministro de Educación es la más aclaratoria del tema, porque en esto hay unas partes empeñadas en la vuelta a clases que han tomado el control de la comunicación y a final de cuentas se nota que lo que dijo el ministro es lo que está pasando. Se va a establecer ese protocolo, se va a establecer el tiempo de una forma escalonada, de ser necesario, de ser posible, y se va a hacer de acuerdo al desarrollo de la pandemia. Y yo creo que esto es lo correcto, que esto es lo lógico, pero uno nunca sabe cómo pueden pasar las cosas. Yo entré un poquito tarde, hace un ratito, cuando estaban entrevistando al señor Manuel Cabral, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, ADIE, y no quise intervenir en el conversatorio porque yo no sé lo que le habían preguntado. A lo mejor le pregunto una cosa y me dice, no, pues ya yo lo contesté, y eso uno se ve tan feo y tan ridículo con eso. Entonces yo esperé ahora la oportunidad de poder conversar con Celso Marrancini, quien es un ex director de la CDE y es un hombre que en este país ha ganado un prestigio de hombre serio y una confianza de que dice lo que piensa por encima de cualquier cosa que la gente crea. Buenas tardes, Celso. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué gusto de saludarte, Celso. Hace días que no te veo, pero sí, así es. Pero como el cariño va en el corazón, no en la vista. No en la vista. Así es. Un placer siempre. Sí. Sí. Celso, Juan y Jordi entran en un momentito, están conversando con unas personas aquí fuera de la cabina, pero la pregunta es la básica. ¿Se ha firmado el pacto eléctrico? Sí. Yo comentaba que el pacto eléctrico a mí me extrañó que de buenas a primeras se dijera hace 48 horas se va a firmar el jueves por la mañana, y se va a firmar y punto. Y viera una declaración incluso en la parte política, pero firmada por el ministro de Minas y de Energía y Minas, que dice que había unos puntos que por eso el PRM no entró en eso, que se dijo cuánto, pero que ahora se pueden hacer. Entonces me da la impresión de que hay un fuerte componente político por encima del componente, o en paralelo con el componente económico y profesional de esto. ¿Cuál es tu visión de este pacto? No, mira, se venía trabajando con lo que faltaba desde hace 2 o 3 meses.
Indudablemente el pacto no se había firmado por una serie de objeciones que el PRM había hecho, que en su momento tenían mucho peso y que muchas de ellas se han ido cumpliendo. Una de ellas era la disolución de la CDE, otra era la auditoría de las EDES y la auditoría de Punta Catalina. Yo creo que esos 3 puntos son fundamentales, no para el pacto eléctrico, sino para el país. O sea, hacer una auditoría de Punta Catalina, no solamente una auditoría financiera, sino una auditoría del proceso de construcción, una auditoría en general de Punta Catalina. Bueno, con eso no quiere decir que haya o no problema, eso lo dirá la auditoría. La auditoría de las sedes, se ha hablado mucho de que si se gasta demasiado, si se gasta poco, si hubo esto, si hubo lo otro, vamos a hacer una auditoría. Y la disolución de la CDE, yo creo que ese ha sido un sueño de la sociedad dominicana, de que la CDE desapareciera. Algunos en algún momento, y me incluía yo decía que debía de ser una tenedora de las acciones de las distribuidoras, pero también está la posición de que puede ser el FOMPER, un FOMPER pequeño, no un FOMPER que anda regalando recursos por ahí como Santa Claus, sino que simplemente sea un tenedor, ya no solamente de las acciones del sector eléctrico, sino de todas las acciones que son propiedad del Estado como fruto de los bienes de hace muchísimos años de Trujillo. Entonces, okay. Sí, no, perfecto, dime. No, te iba a preguntar, en el sentido práctico, para uno poder entenderlo como ciudadano que no es experto en el tema, ¿cuáles son los beneficios reales, si los hay, supongo debe haberlos, de este pacto eléctrico? ¿En qué va a beneficiar al consumidor? ¿En qué va a beneficiar en la eficiencia de producción, transmisión, de recepción de energía, de capacidad de administración, qué sé yo? ¿En qué va a beneficiar el pacto? Esa es una gran pregunta. Mira, el pacto se habían aprobado 200 y tantos puntos y quedaban los 14 puntos de disenso. Entonces, ¿en qué va a beneficiar esto? Bueno, que ahora va a poder los sectores que están en el CES, que son la representación de la nación, darle seguimiento a qué va a pasar con la tarifa técnica, cómo se van a bajar las pérdidas de la distribuidora. Óyeme, nosotros no podemos seguir con distribuidoras que pierdan 800 millones de dólares al año. Eso es imposible. Yo te voy a hacer esta historia. Cuando yo fui presidente del Consejo de CDE en el año 97 y yo vi los estados financieros, yo dije, pero esta empresa está quebrada. Y la auditora de CDE en ese entonces me dijo, esta empresa no quiebra, sino Marrancini. Y yo le dije, usted tiene toda la razón, quien quiebra es el país. Sí. En el 97. Y sigo diciendo lo mismo. Entonces, si nosotros, como nación, nosotros mejorar el servicio, reducir las pérdidas, reducir los robos, porque aquí solamente la gente habla de reducir pérdidas, no es una empresa que no factura y no cobra lo que tiene que hacer, y cobrar las tarifas de acuerdo al que el que no las puede pagar, el gobierno las subsidia a través del bono luz o de cualquier mecanismo. Entonces, es la transparencia, la transmisión, por ejemplo. La transmisión, hay que invertir en la transmisión. Hay muchos proyectos de energía renovable que hoy no pueden entrar al sistema por falta de un sistema más robusto de transmisión. Entonces, todo eso son cosas que ya, oye, nosotros estamos en el 2021 y nosotros seguimos hablando lo mismo que estábamos hablando en la época de Balaguer. Balaguer me quería arrancar la cabeza porque yo lo vivía criticando con el sector eléctrico. Entonces, ya esto hay que cambiarlo. El empresariado no puede seguir con costos altos, con ineficiencia en el sistema, que te daña los equipos. El consumidor, cuando yo convertía un circuito en 24 horas, tú no te vas a imaginar lo que me decía el ama de casa. De la alegría. Tú pensarás que yo me alegro que voy a ver la novela, me alegro que mis hijos van a estudiar, me alegro que ya no se... Me dice, gracias, por fin yo puedo lavar a cualquier hora. ¿Cómo es posible en el siglo 2021? Digo, en el año 2021, que uno esté hablando de una cosa así. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja del pacto, que la sociedad reunida alrededor del CES, donde están representados los sindicatos, la sociedad civil
los empresarios, las universidades, nos presionen ahora los que estamos en el gabinete eléctrico, que nos caigan arriba, que todos los días nos digan las cosas que están malas, porque esa es la forma de ir cambiando un sistema arcaico. Ahora, Celso, buenas tardes, Georgie Rodríguez. Sí. Hola, Georgie, ¿cómo tú estás? Bien. Hay una situación muy clara, como tú bien señalas, una empresa que pierde 800 mil millones de pesos. No, 800 millones de dólares. 800 millones. 800 millones de dólares, correcto. Sí. No puede, eso es insostenible en el tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo se puede lograr no reducirlo totalmente? Eso es imposible. En todas partes del mundo el gobierno subsidia el servicio eléctrico a los más pobres. Claro. Ahora, ¿cómo llevar eso a su mínima expresión? Cuando aquí sabemos que los que pagamos energía eléctrica no estamos pagando la tarifa real. Es cierto. Hasta los que pagamos recibimos subsidio. No, oye, no es así. Y no solamente eso. Hay algunos que estamos pagando por encima de la tarifa real. Porque la tarifa es de tal forma que hay unos que estamos subsidiando a otros. Sí. Es así. Entonces, cuando te ponen el cargo de potencia, tú estás subsidiando a otros. Exacto. Definitivamente. Exacto. Entonces, tenemos que limitarnos el consumo para que no nos claven el factor de potencia, que nos lo clavan un año, y al año que tú esperas que te lo quiten, si es que lo bajaste. Entonces, son muchísimas cosas. Y por eso, el sector eléctrico hay que organizarlo. Que esto no cambie cada 4 años. Porque ha pasado por el sector eléctrico y me saco yo de ahí muchísimos administradores buenos. Pero después se cambia todo, porque este es un país que se renueva en ideas y en intenciones y en todo cada 4 años, buenas o malas. Entonces eso hay que acabarlo, y ya definitivamente otros países lo han hecho, países menos desarrollados que nosotros no tienen. Yo tengo una fábrica en Guatemala, y cuando yo empecé con esa fábrica en el 2009, yo pagaba, creo que eran 22 centavos el kilovatio, yo pago 11. Ahora menos se me va la luz nunca en la vida. No, yo no sueño con que allá no sé. Es más, yo creo que ni planta eléctrica tengo, ni siquiera lo recuerdo. No se va la luz nunca, excepto y eso hace al país menos competitivo también frente a nuestros adversarios comerciales, como es Centroamérica. Claro. ¿No? Totalmente, es así. Entonces, yo creo que esa es la ventaja fundamental del pacto, que ya la energía eléctrica deja de ser un factor político y empieza a ser un factor nacional. Tú eres parte del gabinete eléctrico. Hay diseñada toda una estrategia para eficientizar el servicio eléctrico en la República Dominicana. ¿Ya eso se ha planificado, se ha estudiado o está en vía de estudiarse? No, mira, yo te voy a decir una cosa. El sector eléctrico es el sector más estudiado y planificado de la República Dominicana. Lo que hay que llevarlo hacia adelante y cumplir la ley. O sea, cumplir la ley, el que se roba la luz, se le corta la luz, se penaliza. Hay que crear clientes, hay que cobrarle a los clientes. Esa situación es una situación endémica de este país. De que aquí no se le cobra a uno, se le deja pasar a otros, se le da un crédito a otros que no lo merecen. Entonces, óyeme, no hay negocio que subsista de eso. Cuando yo recuerdo cuando yo estaba allá en CDE, a mí me pasó un caso muy puntual que fue una gran plaza comercial de las viejas, para no tocar las nuevas, que no existían. Y fueron y me dijeron, pero nosotros nada más tenemos 8 días conectados directamente, nosotros somos un gran cliente. Y yo le dije a uno de los miembros del consejo que tenía una tienda, bueno, yo voy a pasarme 8 días por tu tienda y me voy a llevar las cosas, porque soy un gran cliente. ¿Sabes? Que, óyeme, que esto es inconcebible. Entonces, yo creo que esa es la importancia. Ponemos el tema más todavía de lo que es sobre la mesa, ponemos el tema a favor de que las organizaciones sociales lo estén revisando, los empresarios, las universidades, y a ver si en pocos años salimos de esto. ¿Tú piensas que implementar el sistema de medición prepago podría contribuir a mejorar los cobros? Totalmente, sobre todo en los sectores de menos recursos. Yo tengo el ejemplo del manguito.
Yo encontré 5.000 contadores prepagados en el piso de este cuando yo llegué, que debían de tener como 10 años. El Manguito era un sector que hacía huelga un día sí, un día no. Cuando yo le dije al jefe de seguridad de la CDE que yo iba por el Manguito, me dijo que yo estaba loco. Y yo fui al Manguito, puse los contadores prepagados y 2 años después fueron del Manguito a llevarme un reconocimiento. Sabes que los reconocimientos te lo llevan cuando tú estás en el puesto. Sí. No 2 años. Y me dijeron, usted nos hizo gente, porque nosotros no se nos dañan los productos. Nosotros damos de un 95% de pérdida en el Manguito, pasamos a un 5% de pérdida. Entonces, en los consumidores grandes, industriales o residenciales, los contadores telemedidos, y te cortan, ni siquiera, tú no necesitas que vaya la guaguita de porra esa, los contratistas, que yo le decía que eran los contratistas. Claro, sí, porque el negocio de cortarte la electricidad es bueno. Es un negocio. Porque te cobran por cortar. Entonces, cuando tú lo tienes telemedido, tú lo cortas desde la oficina y no le cuesta al cliente un centavo y paga su electricidad y se acabó el problema. Celso. Entonces, sí, dime. No. Te iba a preguntar, vuelvo al plano del usuario. Sí. En el tiempo, estamos hablando de este año, el año que viene, podemos pensar realmente en reducción de tarifas, en mejor calidad de energía, porque eso se promete muchas veces. Y se habló de que con Punta Catalina el problema de la tarifa iba a estar prácticamente resuelto en cuanto que iba a haber unas tarifas, y estoy haciendo un signo de admiración justa en el país, y que no se iba a ir la luz jamás. Y son los dos problemas principales. Poca luz a veces, con los apagones y con los cortes, por una u otra razón, y altas tarifas. No, pero perdóname ahí, hay una eficiencia de más de un 98% en este momento. Y los apagones que se producen es como consecuencia de averías, las malas condiciones de la mayoría de las subestaciones. Pero hay apagones. Sí, pero es por eso. Y las tarifas son bestiales. Mira, es una combinación, lo de bestiales, porque tú tienes sectores muy subsidiados y tú tienes sectores excesivamente caros. Sí. Entonces, pero eso es cierto, se está supliendo el 98% de la demanda, lo cual eso pone al sistema, porque este es un sistema que necesita más generación. Claro. Punta Catalina se vendió como la solución, como la panacea. Es lo que estoy diciendo. No, Punta Catalina fue simplemente una adición más de generación necesaria. O sea, Punta Catalina ni iba a acabar con los apagones, ni Punta Catalina iba a reducir la tarifa. Sí la podía reducir porque con la entrada de Punta Catalina tú sacas una serie de plantas ineficientes. Entonces no vendió así. No, bueno, pero eso nunca, yo siempre lo dije que eso no era así, que era correcto entrar a Punta Catalina para adicionar los 700 y pico de megas que entraban, pero que Punta Catalina no era la solución del sistema ni de los apagones. Es más, yo le dije mucho al gobierno anterior que había que licitar rápidamente una planta más, porque este es un sistema que crece 100 megas todos los años. Entonces, Punta Catalina, la última adición grande de energía fue en el 2012, Quiqueya 1 y Quiqueya 2. Después entró el ciclo combinado de los minas con 100 megas, pero si tú calculas 2012 al 2019, estamos hablando de 7 años, por 100 megas se fue Punta Catalina. Entonces, ya debió el gobierno anterior de haber hecho una licitación en el año 2015, 2016, para que estuviera entrando otra planta similar a Punta Catalina. Porque lo que después te obliga es a entrar las plantas ineficientes que están ahí, pero si tú sacas una planta para mantenimiento, que hay que sacarlas, se quiera o no se quiera, las plantas sufren averías también. Entonces, eso de que Punta Catalina, mira, en Punta Catalina se puede escribir una novela de Punta Catalina. Lo primero es que la gente critica la planta por sí. La planta es una planta excelente. Lo que pasa es que la planta tiene muchísimos problemas adheridos. Es que si el precio, bueno, mi amigo Jaime Aristi firmó esto que hicimos,
de Punta Catalina, el informe de Punta Catalina, y decía que la planta no podía costar más de 1.945 millones. Después le inauguró y dijo que costó 2.400 millones. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Por qué la planta se fue a ese precio? La planta tardó en arrancar, pero la planta, muy buena planta, puede tener todavía sus defectos que hay que revisar con los contratistas, pero como equipo y como necesidad de carbón en ese momento, era necesaria porque no había gas. Ahora sí hay gas. Ahora hay que licitar todo en gas y seguir aumentando la generación solar y eólica de este país. Y entonces ustedes me preguntan, ¿cuándo se resuelve el problema? Bueno, si se sigue así, si se sigue el camino de la seriedad, esto en 6, 7 años, nosotros nos olvidaremos de todo, porque hay muchas inversiones que hay que hacer en la distribución, hay que hacer inversión en la transmisión, y todo eso... Que es una gran inversión que hay que hacer en la transmisión. Mucho dinero, pero tú sabes que la transmisión es de lo más fácil de hacer con inversión del sector privado. Eso te iba a decir, si eres partidario de una participación del sector privado en ese negocio. Como inversión inicial, pero pasándosela al gobierno. Sí. El gobierno tiene que ser el dueño de la transmisión siempre. Ahora, el sector privado la construye, la cobra en X número de años, y la ventaja de eso es que no hay duda de cobrarlo, porque quienes pagan el peaje de transmisión son los mismos generadores privados. Así es. O sea, que la seguridad del cobro está ahí. Esa empresa de transmisión cobra bien. Yo te diría que de todas las del sector es la que más fácil cobra. Ahora, que no se haga un negocio, Celso, como el de la autopista que va a Samaná. No, definitivamente. eso es muy fácil de calcular cuánto cuesta el kilómetro de transmisión. Ahí no hay posibilidad de que no puedan vender una cosa por otra. ¿Eres partidario o es viable, correcta, es buena la licitación para los 800 megas a gas natural que se realizará en los próximos meses? Indispensable y tardía. Debió haberse hecho hace 2 o 3 años. Bueno. Pero sí, fundamental. Eso, esa y todas las eólicas y solares que puedan entrar al sistema sin afectar la transmisión en estos momentos son fundamentales para el equilibrio del sistema. Bueno, Celso, gracias por toda esta conversación interesante, edificante por demás. Gracias, siempre un placer de oírlo. Cuídense mucho. Gracias. Igual, un gran abrazo. Para ti, Celso. Un abrazo. Bien. Bueno, ahí estaba Celso Marrancini, que fue administrador general. ¿Sabe de eso? Sí, sabe de eso, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Tenemos que ir a la pausa, son las 6 de la tarde, 27 minutos. Regresamos en breve. ¡Los Poderosos!